Muy bien, continuamos entonces con el, digamos, el análisis del, del modelo financiero o la factibilidad financiera del proyecto, en este caso del Principito. Que las inversiones pueden ser en una serie de activos, las inversiones pueden ser en una serie de activos que pueden ser capital de trabajo, que son estos activos de corto plazo, o CAPEX, que son estos activos de largo plazo, y que eso necesariamente es igual al lado del financiamiento. Y el que financia básicamente es porque hay un tercero que está financiando vía deuda, que pueden ser deudas de corto plazo o de largo plazo, o hay un grupo que financia también, que son los, ya no vía deuda, sino ya son los que son accionistas, promotores, socios, que ya están asumiendo riesgos distintos y que están, digamos, atados a la rentabilidad del proyecto, ¿no? Mientras que la deuda, por supuesto, está atada a la rentabilidad del proyecto, pero tiene una rentabilidad que es limitada. Entonces, visto de otra manera, sabemos que hay una inversión en capital de trabajo, que en este ejemplo suma 300 en efectivo de inventario, y que si yo le quito lo que de ese capital de trabajo me está financiando un tercero, por ejemplo, los proveedores y este banco, ¿verdad? Me financian esos 250, aparece un nuevo concepto que es el capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto, entendido como la diferencia entre este capital de trabajo, ¿sí? De 300 y la parte que se está financiando por un tercero, que es 250. Entonces da como diferencia, da 50. Entonces aparece el concepto de capital de trabajo neto también. ¿Ok? Y al CAPEX, que es una inversión de 700, que sabemos que una parte la está financiando un préstamo a largo plazo, porque suele financiarse lo que es sano financieramente es que los activos de largo plazo los financie con deudas de largo plazo, ¿verdad? Para que, digamos, como estos activos van a ayudarte a generar beneficios en el tiempo, entonces esos activos o esas inversiones ayuden a pagar este financiamiento de largo plazo. Entonces hay 700, de los cuales 500 lo está financiando un préstamo a largo plazo de alguna institución bancaria. Por diferencia, hay 200 que alguien debe colocar. Entonces fíjense cómo de este capital de trabajo de 300, hay 250 que financian terceros y 50 que alguien debe colocar. Y este CAPEX de 700, hay 500 que financia un tercero y 200 que alguien debe colocar. Y si estos dos lo sumamos, tenemos justamente 250, que son cuáles, los que están financiando los proveedores, los que están financiando los socios, promotores, emprendedores, inversionistas. Entonces, esta es otra manera de ver el balance, es decir, o de analizar lo que está en el balance. El balance general tiene ese formato que ya vimos, pero yo pudiera mover algunas cosas de sitio para que aparezcan nuevos conceptos. Entonces, uno pudiera decir que las inversiones son 700 en CAPEX, un 50 en capital de trabajo neto, y que los socios o promotores están financiando lo que hace falta para complementar las inversiones, que son 250, que son estos 200 más 50 de capital de trabajo. Es otra manera de verlo, los mismos números, ¿no? Ahora, permítame para responder aquí un mensaje.
Mejorar que un mensajito, responder un mensaje un momentico. Ok, ahora estamos viendo que esta organización o este proyecto es la sumatoria de unas inversiones hechas en capital de trabajo neto de 50, ¿verdad? Sabemos que dentro de este capital de trabajo neto está un efectivo en una cuenta corriente, hay una mercancía o hay un inventario, ¿verdad? Y parte de ese capital de trabajo lo está financiando un tercero vía una línea de crédito de un banco y vía los proveedores financiando parte. Entonces hay un capital de trabajo neto más una inversión en activos de largo plazo, más gente. Uno pudiera decir que esta sumatoria de cosas es, en resumen, la organización. Las organizaciones que son, o los proyectos, son unas inversiones en capital de trabajo, unas inversiones en activos de largo plazo y gente trabajando todos esos activos. O sea, es la combinación de inversiones hechas más gente que las trabaja. ¿Sí? Eso en el fondo es el esfuerzo que hace una organización. Y esas inversiones están convocadas a producir beneficios. O sea, nadie en su sano juicio pretende montar un proyecto para que no produzca beneficios. Y los beneficios sabemos que no solamente son monetarios, pero son beneficios al final del día. O sea, como concepto, digamos, genérico. Entonces, las inversiones están convocadas, o concepto más amplio, las inversiones están convocadas a producir beneficios. Y esa organización produce beneficios para pagar a los que financian el proyecto. Es decir, estas inversiones hechas las financia alguien, ya dijimos, ¿no? Acreedores, eh, proveedores, bancos, algún proveedor de un servicio y los socios inversionistas. Entonces se supone que esas inversiones que están hechas ahí, que están financiadas por estos grupos, estén convocadas a producir beneficios para pagar justamente a los que financian el proyecto. Y esto aplica también para las organizaciones sin ánimo de lucro, porque la diferencia está en que, bueno, las organizaciones sin ánimo de lucro también deben pagar sus deudas, solo que los dividendos a los inversionistas, digamos que los inversionistas no esperan una rentabilidad monetaria, pero sí esperan que este proyecto agregue valor a la sociedad, ¿verdad? Le dé beneficio a la sociedad. Entonces también aplica el concepto para una organización sin ánimo de lucro. Entonces lo cierto es que tenga ánimo de lucro o no, esas inversiones están allí convocadas para producir beneficios y con esos beneficios pagar a los que financian el proyecto. Es decir, todas las organizaciones tienen que pagar sus deudas, igual. Deben pagar sus deudas. Solo que por el lado de la rentabilidad o del inversionista, digamos que si el negocio es un negocio que se espera que sea rentable, con ánimo de lucro, bueno, el inversionista espera unos dividendos, entendido dividendos como ese pago o esa distribución de las ganancias que hacen los accionistas, ¿no? Distribución de las ganancias del proyecto que hacen los accionistas. Los accionistas. Eh, entonces, si tiene ánimo de lucro, se espera que se paguen las deudas, por supuesto, y que también se le dé rentabilidad a los inversionistas. Si no tiene ánimo de lucro, también tiene que pagar las deudas. Y no se espera una rentabilidad para los inversionistas. Por rentabilidad monetaria, me refiero. Es decir, estos beneficios que se producen deben ser iguales a los compromisos que hay que pagar. Es decir, pagar a los que financian el proyecto, a los que prestan a largo plazo y a los socios y promotores. Entonces las inversiones están convocadas a producir beneficios. Estas son las inversiones, ¿verdad? Toda la organización hace un esfuerzo que se materialicen los costos y gastos. Lo hemos dicho siempre, que los costos y gastos es una materialización, cuantificación del esfuerzo que hace la organización.
Es decir, las organizaciones que son capital de trabajo mezclado con activos de largo plazo y gente que trabaja todos esos activos, hacen un esfuerzo que se materializa en costos y gastos. Entonces, por ejemplo, las empresas o las organizaciones tienen que producir algo y eso que producen, o ese bien o servicio que producen, cuesta producirlo. Después tienen que, ese producto tienen que venderlo, tienen que mercadearlo, tienen que pagarle comisión a los vendedores, por ejemplo. Entonces, eso que se produce tiene un costo, por supuesto, pero además hay que gastar en venderlo. O sea, en temas de publicidad y mercadeo, promoción. También deben asumir gastos administrativos. Es decir, las organizaciones pagan alquileres, pagan otros servicios, pagan salarios, ¿verdad? Pagan mantenimiento de cosas, pagan servicios públicos. Es decir, una serie de gastos en otras, eh, no, digamos, en otros temas operativos que no son los vinculados al esfuerzo de venta, o sea, la publicidad y mercadeo, sino temas también gastos operativos que si la organización digamos, no incurre en ellos, pues la organización no opera, se detiene. Dicho de otra manera, esto que se produce se puede haber producido, pero no se vende solo. ¿Ok? También hay gastos generales, en sistemas, etcétera. Hay un gasto en depreciación y amortización, que aquí empiezo a presentar este concepto. Estos activos de largo plazo, todos ellos, a excepción del terreno, se deprecian, ¿no? Se amortizan, se dice también, si son intangibles. Se deprecian si son tangibles, se amortizan si son intangibles, se le dice también, se agotan si son recursos naturales. Pero entonces la organización tiene que reconocer como parte de su gasto, parte de ese esfuerzo, reconocer las inversiones que se hicieron en estos activos de largo plazo, reconocer una parte de ellas eh, que se va a ir agotando cada periodo. Puede ser, Es por decir, ejemplo, dígame. puede ser, por ejemplo, que se hace una inversión en computadoras, esas computadoras se van depreciando a medida de cada día de trabajo. Exacto. Fíjate, por ejemplo, aquí tú tienes una inversión de 700. ¿Qué es lo que te pide a ti la contabilidad? Te pide, y eso lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, pero entonces estoy primero como en un recorrido de una visión muy general de toda la metodología. Pero no es otra cosa que estas inversiones que están hechas en esos activos, esos 700, la contabilidad te pide distribuirlas en el tiempo en que tú piensas explotar económicamente esos activos. O sea, piensas utilizarlos. Porque ellos te van a prestar un servicio, por ejemplo, por 5 años. Entonces ellos te dirían, bueno, esos 700, repártelos en 5 años porque no puedes decir que te los estás gastando todos en el mismo primer año. Porque esa máquina o esa computadora, como dices tú, te va a dar servicios por más tiempo. Entonces esa inversión que hiciste en ella es como si tú dijeras, bueno, esa inversión la vengo como gastando, me la vengo gastando a lo largo del tiempo en la medida que voy explotando el activo. No es otra cosa que distribuir en el tiempo esa inversión. Que yo lo veo muy parecido a que si yo le dijera, imagínate que yo contrato a una persona y le digo, mira, no sé, vamos a ver que se llama Diego, ¿no? O Pedro, o aquí tenemos también a Mercedes. Digo, mira, Mercedes, te voy a contratar por los próximos 5 años. ¿Cuánto acordamos? Bueno, entonces Mercedes suponte que me dice, bueno, 700 y yo trabajo los próximos 5 años. Entonces imagínate que tú le pagaras de una vez y le dices, ok, perfecto, toma, agarra los 700 de una vez, ya no te debo nada, no quiero tener esa mortificación de estarte pagando y tal, porque yo, no sé, viajo mucho, se me olvida, lo que sea. Entonces toma de una vez los 700 y ya tenemos el contrato, tú trabajas conmigo por los próximos 5 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que ya tú de alguna manera hiciste la inversión, ¿verdad? Y ahora lo que viene es que la vienes, digamos, gastando. Es decir, la vienes ahora sí vienes recibiendo los servicios. En este caso, en el ejemplo de Mercedes, bueno, Mercedes ahora va a trabajar y empiezas tú, o sea, la organización empieza a recibir los servicios poco a poco, o si es una maquinaria o una herramienta, o la computadora, por ejemplo, la computadora ahora va a empezar a trabajar por los próximos años y va a ir prestando servicios a la organización y tú te los vas como, bueno, ahora sí se va como gastando, voy venciendo esa inversión que tengo hecha allí. ¿Sí me explico el concepto? ¿Logro explicarlo? Sí, sí, se entiende. Por eso también es que trabajar en una empresa con tu computadora personal no es rentable, pues. Bueno, lo que pasa es que depende, digamos, a ver, de qué punto de vista lo estás viendo, porque a lo mejor tú dices, mira, yo voy a montar ahorita mi negocio y no tengo para comprarme una computadora nueva, voy a usar la mía. Lo que yo diría es, cuando vayas a evaluar el proyecto, incluye todos tus activos como si fueras a comprarlos. Aunque vayas a usar una computadora que ya tienes en tu casa, incluye como si la estuvieras invirtiendo, porque te interesa saber, digamos, la rentabilidad de verdad que tiene el proyecto digamos, las inversiones que tendrías que hacer. Bueno, que mientras tanto, por decir algo, estás cocinando en la cocina de la casa. Ok, está bien. Pero tú evaluaste el proyecto diciendo que yo quiero incluso montar una cocina porque tengo que proveer, o sea, tengo que preparar la comida que voy a vender, por ejemplo. Entonces, eh, eso es, como al final esto es un ejercicio que se hace en una hoja de cálculo, tú puedes sumar y quitar y poner cosas y no pasa nada. Se supone que estás haciendo el análisis previo al proyecto. Entonces, eso es lo bueno, porque tienes la posibilidad de sumar, restar, equivocarte, poner aquí, poner allá, porque todavía el proyecto no ha arrancado. Estás simplemente evaluándolo. Entonces, digamos, la sugerencia siempre es poner el proyecto completo como lo necesitas, aunque tú digas, bueno, mira, de verdad que concha, no tengo ahorita para comprarme también la cocina, bueno, uso la cocina de la casa, por decir algo, o uso mi computadora personal, pero la incluyo como inversión a un valor, que si la computadora, digamos, ya está usada, pero un valor más bajo, la incluyo como si la estuviera invirtiendo en el proyecto. Aunque sé que voy a usar la personal, pero es importante, como lo que quiero decir es que es importante valorar el proyecto con su verdadero costo, me explico, su verdadera inversión, aunque estés temporalmente usando el carro de la casa, por decir algo. Pero si tú dices, oye, entonces el proyecto debería tener un vehículo para poder trasladar la mercancía, bueno, está bien, pues voy a imputarlo como si lo estuviera invirtiendo porque me interesa saber la rentabilidad verdadera del proyecto. Pues si empiezas a tirar esos subsidios, qué sé yo, la computadora tuya, el carro y tal, bueno, al final el proyecto puede parecer que es muy rentable, pero la realidad es que no estás considerando verdaderamente la inversión que estás haciendo y los costos, ¿no? Sí me Claro. explico. Sí, entiendo, entiendo. Pero bueno, digamos que eso lo vamos a ir tratando, pero por ahora el concepto de depreciación es tal cual como lo estamos comentando. Hay una inversión que hacen en estas maquinarias o equipos y ellas se van a depreciar y los intangibles se van a amortizar, los terrenos no se deprecian contablemente. Si tuvieras, por ejemplo, en el caso de unos recursos naturales que se van agotando, ese concepto se llama agotamiento. Pero bueno, digamos que el que más comúnmente uno consigue es depreciación y amortización si son intangibles. Entonces, que no es otra cosa que agarrar, ahorita cuando veamos los números, lo voy a volver a decir, pero es repartir en el tiempo estos 700 a lo largo, digamos, de lo que se llama la vida útil del activo. Es decir, por cuánto tiempo yo espero explotarlo económicamente. Entonces, estas inversiones van a producir beneficios y de esa organización hace un esfuerzo que me genera, pues se materializa en estos costos y gastos. Costo de producción, gasto de venta, gastos administrativos generales, gasto de depreciación y amortización. Hay más gastos, por supuesto. Si me están financiando, recuerden que dentro del financiamiento hay un crédito. En este ejemplo, se necesitaban 1.000 para invertir, pero hay una parte que está poniendo
un préstamo a largo plazo, recuerden, de un banco, bueno, eso me genera unos intereses. Es decir, hay un gasto que reconocer también en intereses eh, por parte del proyecto, ¿no? Eso también hay que colocarlo. Y por supuesto hay impuestos que pagar. Yo voy a trabajar en este ejemplo con un único impuesto, el impuesto sobre la renta, que es un porcentaje, digamos, de la ganancia. También hay un esfuerzo, digamos, que se materializa en un gasto por impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y otra forma de verlo es que recuerden que la organización en el fondo es también un lugar donde confluyen servicios que se reciben de proveedores distintos. Entonces, una forma de ver esta lista de costo y gasto también es como el reconocimiento del trabajo que en la organización se recibe de parte de una serie de proveedores. Aquí están a lo mejor los proveedores de materias primas y mercancías. Aquí están los que te ayudan a vender. Aquí están los que trabajan en la organización, los que te prestan servicio de alquiler, por ejemplo, los que te prestan servicios públicos. Aquí están las máquinas que te prestan servicios. Aquí está el reconocimiento del trabajo del acreedor o el que te presta ese dinero. Y aquí está el reconocimiento o el trabajo, digamos, de ese entorno o de esos bienes públicos que tú este, ayudas también a financiar, ¿no? O a pagar vía impuestos, por ejemplo. Entonces, vamos a poner unos numeritos para el ejercicio. Supongamos que las estrellitas cuesta producirlas $4 cada una. Y si produje 100 en el periodo, vamos a suponer que esta es la proyección de mi primer año. Yo estoy proyectando mi negocio y digo, en el primer año yo voy a producir 100 estrellitas y me cuesta, este no es el precio de venta, este es el costo de producirlo. Me cuesta $4, por ejemplo. Entonces mi costo del periodo fueron 400. Supongamos que entre publicidad y mercadeo, bueno, yo me gasto 50 en el periodo. Supongamos que gasto administrativo 60, ¿no? Alquileres, sueldos, salarios, gastos por mantenimiento, servicios públicos, etcétera. Supongamos que gastos generales de 40. Estoy poniendo algunos números. Y este es el ejemplo de la depreciación. ¿Ves? La depreciación es, ok, vamos a distribuir en el tiempo estos 700. Vamos a suponer que yo voy a explotar económicamente el activo por los próximos 5 años. Entonces, 700 entre 5, voy a asumir que eso se va a depreciar completamente y esto se llama en línea recta, es decir, estoy más o menos gastándome lo mismo cada año. Entonces, 700 entre 5, 140. Recuerden que estoy haciendo los gastos del primer año. 140, ¿no? Como ejemplo. Ok, entonces, supongamos que el gasto de interés del primer año es 120 y ya voy a hacer un inciso para explicar de dónde sale ese 120. Voy a hacer un paréntesis para explicarlo. Y supongamos que los impuestos son, después vamos a ver dónde sale este numerito, pero supongamos que voy a pagar el 25% de la ganancia en impuestos sobre la renta. Y eso supongamos que es 48. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es, bueno, cómo se cuantifican una serie de esfuerzos que hace la organización para poder proveer el servicio o el bien que espera proveer. Entonces, esta suma de gastos da 858, por ejemplo. Hago el inciso. ¿De dónde sale este 120 de intereses que está aquí? ¿De dónde sale? Recuerden que yo tengo un préstamo que es el que causa esos intereses. Si ustedes recuerdan, ese préstamo era de 500, en el ejemplo. Permítanme un segundo para responder algo aquí. Me están pidiendo un favor. A ver, un segundo.
Segundo. Ok, perdón. Entonces, a ver, voy a explicar dónde salen estos intereses de 120. Que como se imaginan, como estoy haciendo el ejercicio solo del primer año, son los intereses del primer año nada más. ¿Ok? Entonces, recuerden que me hicieron un préstamo de 500. De 500. Me están diciendo en el ejercicio, por supuesto, estos son números que yo puse para el ejercicio, pues son números imaginarios, ¿no? Imaginemos que a mí me prestan 500 y yo estoy proyectando, yo estoy financiando 500 con un banco y lo que quiero hallar es, perdón, uy, perdón, esto no es, disculpen. Lo primero que tengo que calcular es qué cuota yo tengo que pagar por ese crédito, con qué frecuencia. El sistema que estoy usando aquí para amortizar el préstamo es el más común usado en la banca, que es el sistema francés o de amortización progresiva, que es un sistema de amortización de crédito que implica o consiste en que a ti te prestan un dinero y tú vas a comprometerte a pagarlo en una serie de cuotas que son del mismo tamaño, cuotas iguales. Entonces, si lo queremos ver gráficamente, aquí hoy te prestan un dinero P, ¿verdad? Y tú te comprometes a pagarlo, ese préstamo, con una serie de cuotas que son iguales, hasta la N, hasta la cuota N, cuotas del mismo tamaño, tamaño C, por ejemplo. N cuotas de tamaño C. Entonces, cada cuota tiene un pedacito de intereses y un pedacito de capital. Ese es el sistema francés. El sistema francés de amortización o de amortización acelerada o de cuota fija, lo que implica es, yo te presto un dinero y tú me pagas una serie de cuotas que son del mismo tamaño y al pagar la última ya saliste de todo el crédito y de todos los intereses. Porque cada cuota tiene intereses y un pedacito del capital. Un pedacito de la deuda pues, que vas pagando. Se va amortizando la deuda poco a poco. Ese sistema se llama francés y es el más común que hay en los créditos, digamos, típicos, ¿no? de banco. Entonces, es el que estoy usando aquí. ¿Cómo se calcula entonces la cuota? Lo que me prestaron, lo multiplico por la tasa de interés. Y cuidado, porque en todas estas fórmulas de matemática financiera hay que ser coherente o consistente entre la unidad temporal que tiene, la tasa y la frecuencia de los pagos. Como yo estoy haciendo un ejercicio anual, ¿verdad? Yo quiero ver, digamos, como mis pagos anuales, porque el ejercicio lo estoy, digamos, planteando de esa manera. Yo estoy haciendo aquí una tabla de amortización del crédito para los próximos 5 años. Aquí estoy asumiendo que me prestaron 500,
a una tasa del 24%, como debo ser coherente entre la tasa y la frecuencia de los pagos, aquí estoy haciendo una proyección anual, mis pagos son anuales, y si esto es un crédito por 5 años, entonces la N es 5, es decir, 5 pagos anuales. La tasa de interés que debo usar para la fórmula es una tasa, entonces, consistentemente tiene que ser anual. Entonces, por lo tanto, esta es 24% anual y esto es 24% anual. Cuando usted, digamos, con esas variables calcula esa cuota, con esos datos, la cuota te da 182. Seguramente va con decimales, ¿no? Pero estoy redondeando para el ejercicio. ¿Qué significa eso? Que este préstamo de 500, yo me comprometo a pagarlo en 5 cuotas de 182, 5 cuotas. Y esta serie de cuotas de 182, fíjense que ahora voy a llenar la tabla de amortización. Esa serie de cuotas de 182 me garantiza pagar el crédito y sus intereses. Entonces, ¿cómo se llena la tabla? Tiene un saldo inicial de la deuda para cada periodo, tienes una cuota que estás pagando, tienes el interés que corresponde al año, por diferencia la amortización, porque recuerden que les dije que cada cuota tiene un pedacito de interés y un pedacito de amortización del préstamo, del capital. Por lo tanto, la cuota es igual a la suma de la amortización y los intereses. O uno es el complemento del otro, si lo quieren ver así. Y después tienes el saldo al final de la deuda. Es decir, el saldo final de la deuda es el saldo después de ese pago. Entonces, por ejemplo, si la deuda comenzó en 500 y la cuota da 182, después de esta primera cuota, ¿cómo se reparte esa cuota entre intereses y amortización? Los intereses son 120 primero, porque es el 24% de lo que me prestaron. O el 24%, estos intereses son el 24% del saldo inicial de la deuda. 24% de 500 es 120. Pero como la cuota fue de 182, entonces el complemento es lo que te amortiza. Fíjense que si yo sumo intereses y cuota, me va a dar siempre intereses y amortización, me va a dar siempre la cuota. Y la amortización es la parte que voy pagando del préstamo. Por lo tanto, esta última línea, que es el saldo de la deuda, es lo que te queda pendiente de pagar luego que a los 500 le restaste lo que amortizaste. Y te queda este saldo. Y ese saldo final de la deuda del primer año es el saldo inicial de la deuda del segundo. Y así va. Deuda inicial, se paga la misma cuota. Los intereses, ¿cómo se calculan? De nuevo, estos intereses son un porcentaje, el 24% de esa deuda. Y así va. Estos intereses son el 24% de esta deuda. 24% de esta deuda. Si se fijan, los intereses van cayendo, lógicamente, porque la deuda va cayendo. Y aunque la tasa siga siendo la misma, 24%, los intereses van cayendo porque la deuda va cayendo. Entonces, pero la cuota sigue siendo la misma. Esta cuota es el mismo tamaño siempre, 182. Lo que pasa es que digamos, está compuesta internamente entre interés y amortización, y esa composición va cambiando en la medida que pasa el tiempo, porque como los intereses van cayendo, por lo tanto el complemento, que es la amortización, va subiendo. Por eso el sistema se llama francés o de amortización progresiva, porque esta amortización va ascendiendo. Fíjense que ya después que pagas la quinta cuota, el saldo final de la deuda es cero. Claro, porque ya amortizaste todo. Es decir, si yo sumo esta columna, esta fila de amortización, si yo sumo toda esta fila de amortización, si yo sumo toda esa fila de amortización, debe dar, por supuesto, los 500 que me prestaron. Y claro, estás pagando un poco más porque también pagas los intereses, lógico.
Si tú multiplicas 5 veces, si tú multiplicas la cuota por 5, ahora 5 veces la cuota te va a dar más que los 500 que te prestaron. Claro, porque te están cobrando los intereses también. Pero la amortización, si yo sumo toda la columna o toda la fila de amortización, perdón, esa debe dar los 500 que me prestaron. Entonces, así se llena la tabla de amortización del crédito, de un crédito en un sistema francés o de amortización progresiva, y ahí salen la fila de intereses. Y esa fila de intereses es la que entonces voy a llevarme como un gasto de interés al año que corresponda, ¿no? En este caso, el primer año tiene un gasto de interés de 120. ¿Ok? De ahí salen estos 120. ¿Ok? Esa es la duda. Ya, un segundo para que me un mensaje. La gente se pone intensa. Tomás que uno dice que está dando clases. Ok. De ahí salen estos 120, perdón. De ahí salen, ¿no? De la tabla de amortización. Por lo tanto, si yo aquí apenas estoy proyectando el primer año, este es el año 1, digamos, de mis proyecciones, cuando haya que hacer la proyección del año 2, estos intereses van a cambiar. Porque ya dijimos que por el sistema que se está usando, los intereses van cayendo porque se va pagando parte de la deuda. ¿Ok? De tomar esto, eso se tiene en el modelo financiero. Ok, entonces ahí tenemos, como ya hemos dicho, ahí tenemos los costos y gastos, que es la cuantificación de ese esfuerzo que hace la organización. Entonces, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, el esfuerzo es el mismo. ¿Sí me explico? Supongamos que esta organización del Principito fuera sin ánimo de lucro, es decir, que él produce estrellitas para regalarlas, por ejemplo, ¿sí? O para entregárselas a un beneficiario que digamos necesita de esa estrellita. Bueno, igual hay que producirla, me explico, igual hay que gastar en una serie de servicios. Entonces los esfuerzos se tienen que hacer en ánimo de lucro o no. Es importante reconocerlo. Y alguien tiene que poner los reales, lógicamente. Es decir, el esfuerzo se hace igualmente. La diferencia está en que, como ya hemos dicho, con ánimo de lucro, bueno, esa estrella que se produce se vende y tengo entonces un ingreso por venta, ¿no? Un ingreso por venta. Supongamos que esa estrella que me costó producirla $4, ¿recuerdan? La voy a vender en $10, por ejemplo. Entonces esas 100 estrellitas me generan un ingreso de 1000, que es 10%. ¿Ok? Esa es la idea.
Un segundo. Caramba. Ok. Entonces, con ánimo de lucro, esa estrella se produce y se vende, ¿no? Y dijimos que típicamente alguien está financiando el proyecto hasta que llegue el dinero del cliente. O sea, esa estrellita se vende y se cobra. Bueno, esa es la idea, ¿no? Se vende y se cobra. ¿Ok? Ahora, sin ánimo de lucro, se debe producir igual, ¿verdad? Y se asumen estos costos y gastos. Lo que pasa es que no hay ingreso por ventas como tal. Ahora, la organización, claro que se tiene que sostener. Entonces, lo que uno pudiera decir como ingreso por venta es, bueno, o hay unos subsidios cruzados, o hay unas donaciones y así unos patrocinantes y tal. Alguien que beca a los beneficiarios y así. ¿Ok? Pero digamos que lo que quiero aquí destacar es que aplica igual los criterios y tengan ánimo de lucro o no, ambas organizaciones hacen un esfuerzo que se materializa en costos y gastos. Y los proyectos pueden ser, como ya dijimos, con ánimo de lucro y el beneficiario y el que paga generalmente coinciden, o sin ánimo de lucro, donde el beneficiario y el que paga generalmente no coinciden. ¿Ok? Como ya hemos dicho. Entonces, con ánimo de lucro o no, todos deben agregar valor a la sociedad, deben ser sustentables, alguien pone los reales, lo estamos viendo también, y los criterios aplican igualmente. Los proyectos pueden ser, cuando tienen ánimo de lucro, y lo estamos viendo allí, alguien temporalmente financia hasta que llegue el dinero del cliente, lo que acabamos de decir. Es decir, yo le vendo la estrellita al cliente y espero que me pague. Y ese pago no necesariamente es cuando yo le venda la estrella. Ese pago puede haber sido anticipado, puede haber sido en el momento en que le entregué la estrellita o incluso puede ser después. A lo mejor estoy financiándole la compra al cliente. Y sin ánimo de lucro, alguien financia siempre y no se espera que llegue dinero del beneficiario. Esa estrellita yo se la entrego al beneficiario y él no me va a pagar, pero hay alguien que está financiando igual, que puede ser vía donaciones o patrocinio. Y precisamente eso es lo que muestra un estado de resultados. Así como ya conocimos lo que muestra un balance general, en este, digamos, paseo por la estructura del, de la factibilidad financiera del proyecto, de la metodología, así como conocimos el balance general, podemos conocer lo que nos muestra un estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Nos muestra justamente eso, esa relación que hay para un periodo determinado. En este caso, recuerden que estamos proyectando el primer año. Esa relación que hay en un periodo determinado de la vida, digamos, del proyecto, de la organización, relación que hay entre los ingresos y los costos y gastos para ese periodo. Entonces, la típica estructura de un estado de resultados, desde el punto de vista, digamos, financiero, sería algo así como la siguiente. Sería como la siguiente, ¿no? Primera línea de todo estado de resultados de ganancia y pérdida son los ingresos por venta. Supongamos que entonces, en este periodo, yo proyecto que voy a vender 100 estrellitas a $10 cada uno. Eso me da 1,000. ¿Sí? Eso me da 1,000. Ahora, a esos ingresos lo primero que se le resta es el costo de producción o costo de venta. Costo de producción generalmente se le llama cuando la empresa manufactura, es manufacturera, manufactura lo que, el bien que vende, ¿verdad? O se le llama costo de venta cuando es una comercializadora, generalmente.
o algún servicio, costo de venta. ¿Ok? Un servicio, si se presta, por ejemplo, un servicio, pues si no es comercializadora, sino es una empresa de servicios. Entonces, se comercializa algún servicio y no un bien, quiero decir. A estos 1000, lo primero que se le resta es el costo de producción. Y ese primer nivel de utilidad o de ganancia se llama utilidad bruta, que es la diferencia entre esos ingresos y ese costo de venta o costo de producción o costo de mercancía vendida. Esa utilidad bruta es 600. Entonces, el primer nivel de utilidad que uno consigue con estos resultados es la utilidad bruta. Fíjense que el estado de resultados te está mostrando la relación de ingresos, costo y gasto para un periodo. Y hoy te estamos dando cierto formato para hacer, digamos, formato útil para hacer análisis. Y utilidad es un concepto genérico de esa diferencia entre ingresos, costo y gasto, donde si la utilidad es positiva se le dice ganancia, si la utilidad es negativa se le dice pérdida. Entonces, a la utilidad bruta luego se le restan una serie de gastos, que son los llamados gastos operativos, 50 en gasto de venta, 60 administrativos, 40 gastos generales, por ejemplo, y aparece otro nivel de utilidad, un nivel, digamos, además muy conocido y útil en finanzas, que es el llamado EBITDA. Entonces, cuando a los 600 de utilidad bruta le quitamos los gastos operativos, aparece un EBITDA de 450, en este ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa EBITDA? EBITDA es un acrónimo en inglés para referirse a las ganancias que hay antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es decir, cuánta ganancia hay antes de restarle una serie de gastos que no son operativos. ¿Cuánta ganancia tenemos operativa antes de restarle una serie de gastos que no son operativos? Es decir, antes de restarle la depreciación, antes de restarle los intereses, antes de restarle los impuestos. Entonces, el EBITDA, que es ese acrónimo en inglés, para Earnings Before Taxes, Interest Taxes, Depreciation, Amortization, es 450. Entonces, si ahora a los 450, que es el EBITDA, le quito el gasto en depreciación y amortización, me queda otro acrónimo que es las ganancias antes de intereses e impuestos. Es decir, cuántos hay de margen, ¿no?, de ganancias en este periodo antes de reconocer el gasto de interés. Y esas distintas como escalas de utilidad son útiles para analizar, digamos, los números, ¿no?, del periodo. Porque este es como tu ganancia operativa, y es un número, digamos, muy visto para comparar además negocios en finanzas. Y este es tu ganancia antes de intereses. Que a lo mejor si yo soy el acreedor o si soy el banco que te está evaluando, me interesa que esta ganancia antes de intereses sea suficiente como para poder pagar los intereses del crédito que yo estoy dando. Entonces, hay como distintos dolientes que van a leer distintos indicadores dentro de estos estados financieros, ¿no? Entonces, Profesor, es decir que, por ejemplo, si me da el EBIT 140 y mi gasto de interés 120, ya ahí no, ahí tendría yo, ya no sería un número positivo de claro, ingreso. digamos que en la medida que ese número, que ese colchón, velo así, es más delgado, por supuesto es más preocupante para el acreedor, porque quiere decir que tú estás, bueno, pagando tus intereses, pero no tienes como mucho margen de ganancia y cualquier cosa que en el camino, si te va mal, a lo mejor no vas a poder pagar los intereses. Entonces, Claro. claro, este numerito de 310 aquí en este ejemplo, mientras más alto, digamos, es tantas veces mayor que los intereses que yo proyecto que me tienes que pagar. Entonces, eso me va a dar más tranquilidad. A ti te va a dar más tranquilidad, por supuesto, como, digamos, el emprendedor o el gerente del proyecto, y a mí me da más tranquilidad como el acreedor. Porque, claro, a mí lo que me interesa es que tú me pagues mis intereses tranquilamente. O sea, yo no quisiera entrar en el problema de, oye, no me pagaste la garantía, la cosa, ¿no? Es así, pues. Entonces, claro, son como distintos indicadores para ir midiendo la rentabilidad del negocio.
Tú puedes verlo también porcentualmente. Tú puedes decir, ok, ¿qué porcentaje representa tu utilidad de las ventas? Bueno, 60%. Eso en la medida que es más grande, por supuesto, es mejor, es más rentable para el negocio. Pero después puedes ver cuánto es el EBITDA de esas ventas. Ah, bueno, 45%, como vemos, ¿no? 450 de 1000, 45%. Y eso es un indicador muy usado para ver la rentabilidad y para comparar rentabilidad de proyectos distintos. Porque es como la utilidad operativa, es decir, es la ganancia que te queda de las operaciones. Porque o sea, que te indica si tú eres más o menos eficiente produciendo y vendiendo ese servicio o ese producto que estás haciendo. Le tienes el EBIT, le quitaste los intereses, aparece otro nivel, que es la utilidad antes de impuestos sobre la renta, porque de este monto es que saldrá el porcentaje, o sea, le vas a aplicar el porcentaje, que en este ejemplo puse 25%, digamos, para poner el número, digamos, más redondo, del impuesto sobre la renta. O sea, el impuesto sobre la renta es un impuesto a la ganancia. Entonces, si tu ganancia fue 190, en este ejemplo, 190, bueno, el 25% en este ejemplo estamos pagando impuestos. El tope del impuesto está por 34, 36%, 40% por ahí, impuesto sobre la renta. En este caso da 48. Entonces ahí sale el 48, que es el que vimos en unas láminas atrás. Entonces aparece utilidad antes de impuesto. A esa utilidad antes de impuesto le quitas el impuesto, que en este ejemplo es el 25%, y te queda la última línea del estado de ganancia y pérdida o de resultados, que es la utilidad neta. Es decir, también tú pudieras calcular esto como un porcentaje de las ventas. Eso te da 14,2%. Obviamente, en la medida que esa rentabilidad es más alta, pues el negocio es más rentable y digamos que los inversionistas están más contentos. El negocio es más rentable. Pero esa es como la estructura típica de un estado de resultados que se usa, o un estado financiero por el estado de resultados. A los ingresos por venta le restamos, vamos restándole en cierto orden los costos y gastos y vamos viendo distintos niveles de utilidad, ¿no? Hasta que llega a la última línea, que es la utilidad neta. Esa utilidad neta queda acumulada en el negocio, ¿verdad? A menos que los socios decidan repartirla. Y los dividendos justamente es repartir la ganancia. Los dividendos así se le llama a ese reparto de las ganancias que hacen los socios. Los socios se reúnen y deciden, vamos a decretar un dividendo y repartimos tantos dólares por acción, tanto tal. Y la forma en que se va a pagar. Pero es repartir la ganancia. Entonces hasta ahora hemos conocido dos estados financieros. El que me muestra esa relación para un momento determinado de los activos, es decir, las propiedades, cosas que tiene la empresa, lo que le pertenece, o el proyecto, derechos, y el lado del financiamiento, que es pasivo más patrimonio. O sea, el lado de las inversiones, que debe ser igual al lado del financiamiento, pasivo más patrimonio. Donde pasivo sabemos que son las deudas o los compromisos con terceros, que pueden ser también de corto o largo plazo. Y el patrimonio, que ya es el aporte de los accionistas. Entonces, ese balance general que ya hemos visto, que es esa fotografía de un momento determinado que tenemos en activo, pasivo y patrimonio, pero resulta que al patrimonio, y con esto quiero mostrar como el vínculo entre los dos estados financieros que hemos visto, resulta que el patrimonio, él recoge los aportes de los socios y lo que le pertenece a los socios. Es decir, esta organización tiene estos activos que están financiados por pasivo y patrimonio, como hemos dicho, ¿no? Y aquí se ve que los socios en el patrimonio están poniendo una parte de esas inversiones, esos activos. Entonces, los aportes se registran en esta cuenta capital pagado, los aportes, digamos, patrimoniales de los socios, pero a la medida que la empresa también va haciendo ganancias, se van acumulando en esta cuenta de utilidad acumulada. Entonces, la suma de ambas cuentas, de los aportes, más lo que la empresa va generando en ganancias, suman al patrimonio, ¿no? Suman al patrimonio. Hasta que los socios deciden repartir la utilidad. En la medida que empiezan a repartir la utilidad en la forma de dividendos, ¿verdad? Va reduciéndose esta utilidad acumulada. O sea,
los dividendos reducen, salen de la utilidad acumulada. O sea, vengo repartiendo las ganancias. Mientras eso no se haga, entonces esa utilidad va a quedar acumulada en el patrimonio. Ahora, ¿cómo se genera la utilidad? Ya lo hemos visto. Por la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Es decir, lo que vamos a ver, el estado de resultado de ganancia y pérdida para un periodo demuestra esa relación de ingresos, costo y gasto. Y esa relación de ingresos, costo y gasto, en la medida que los ingresos son mayores, ¿verdad?, que los egresos, se genera ganancia, ¿verdad? Y entonces esta utilidad sube y por lo tanto sube el patrimonio, ¿verdad? Y si fueran periodos malos de pérdida, entonces donde los ingresos son menores que los egresos, entonces esas ganancias van comiéndose la utilidad, ¿verdad? Y por supuesto el patrimonio se reduce. Eso más o menos para ver el vínculo entre el balance general y el estado de ganancia y pérdida de resultados. ¿Dónde se vinculan? En la utilidad acumulada. Porque en la medida que hay utilidades, quedan acumulando utilidad acumulada hasta que los socios decidan repartir las ganancias. Y esa utilidad se suma con los aportes que los socios han hecho y se, digamos, y suman, completan al patrimonio. Y se supone que el balance está equilibrado. ¿Ok? Es decir, que ese patrimonio aumentó y como esta ecuación siempre tiene que estar equilibrada, lo vamos a ver más adelante con más detalle, esta ecuación siempre tiene que estar equilibrada. Si este patrimonio sube, algunas otras cuentas del activo o del pasivo se están moviendo para equilibrar esta igualdad. ¿Ok? Después podemos poner ejemplos. Muy bien. ¿Algún comentario de duda hasta ahora? Muy bien. Entonces se debe definir también la política gerencial. ¿Qué significa la política gerencial? Fíjense que hemos visto que la empresa vende un producto, en este caso las estrellitas, y lo vende. Pero no hemos dicho cuándo se cobra. Entonces hay que definir la política de cobranza. ¿Cuántos días yo le doy al cliente de crédito? Pues no es lo mismo desde el punto de vista del negocio y financiero, no es lo mismo que yo le vendí las estrellitas al cliente y le cobro a 15 días. O le cobro de contado. O le cobro anticipadamente antes de entregarle las estrellitas. Esas tres situaciones tienen implicaciones muy distintas, ¿verdad? En los números, ¿no? En las finanzas de la empresa. También tengo que definir los días de rotación de inventario. Es decir, ¿cuánto estimo yo rote mi inventario? ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, ¿en cuánto tiempo yo compro y vendo la mercancía que estoy comercializando? Si fuera el caso, ¿no? Perdón. Si fuera una manufacturera, sabemos que esos días son mayores porque debo convertir primero unas materias primas en un producto terminado. Y después ese producto terminado se vende. Entonces, igual, hay que definir cuántos días de inventario. Y hay que definir cada cuántos días yo pago. Porque igual como ocurre del lado del cliente, no es lo mismo financieramente hablando que mis proveedores a mí me cobren cada 15 días o me cobren una vez al mes o me cobren, no sé, anticipadamente o me cobren de contado. Porque digamos, en el lado de la cobranza estoy yo en la relación con el cliente y yo puedo financiar al cliente. Y en el lado de mis pagos está mi relación con los que me prestan algún servicio, con mis proveedores de mercancía o de servicio. Entonces están, digamos, mis pagos y mi relación con ellos. Entonces también hay que definir gerencialmente para el modelo, porque eso impacta en los números, cuando yo cobro, cada cuánto tiempo rota el inventario y cada cuánto tiempo pago. Y aparece por la relación de esas tres, por ejemplo, días de cobranza más días de inventario menos los días de pago, aparece la rotación del efectivo. La rotación del efectivo es, dado que tú tienes unos días de cobranza
y dado que tú tienes unos días de pago, y dado que el inventario permanece un tiempo, el efectivo está circulando y rotando cada tantos días. Es decir, tu efectivo está en la calle y vuelve cada tantos días. Entonces, eso impacta, por supuesto, en el flujo de efectivo y, por lo tanto, en la valoración del proyecto. Pero lo mismo, financieramente hablando, que tú tengas que aguantar mucho tiempo, muchos días para que vuelva el efectivo, porque entonces, por lo tanto, tú debes estar financiando ese proyecto hasta que llegue el efectivo del cliente, ¿no? Por ejemplo. Veamos unos casos particulares. Con esto creo que me da tiempo para terminar la clase de hoy. Para no cortar el siguiente, que es el flujo efectivo, el siguiente estado financiero. Imaginemos, para ilustrar esto que les digo de la política gerencial, imaginemos un caso base donde nadie financia a nadie. Es decir, no se financia el proveedor, o sea, perdón, el proveedor no nos financia, ni nosotros financiamos al cliente. Nadie financia a nadie, ¿ok? Por ejemplo, no financio, el proveedor no me financia, ni yo financio el cliente. Entonces, ilustrando este caso, ¿qué significa que el proveedor no me financia? Que el proveedor me entrega la mercancía, o sea, yo le compro, ¿verdad? Y como no me financia, yo le pago inmediatamente. Es decir, el dinero se va. Supongamos que el inventario dura 15 días aquí en la empresa, o en mi tienda, como quieran ver. ¿Qué significa eso? Bueno, que más o menos cada 15 días rota toda la mercancía que compré. Yo la compré y a los 15 días se va, por ejemplo. Entonces, a los 15 días, supongo que se la vendía al cliente, ¿verdad? Y el cliente entonces me compra. Pero como yo no lo financio tampoco, entonces él me paga inmediatamente. Y ahí volvió el dinero. Entonces, ¿cuántos días estuvo el efectivo en la calle? 15 días. ¿Qué significa eso? Que aquí se fue el efectivo cuando le pagué al proveedor y aquí regresó cuando el cliente me pagó, ¿verdad? Esos fueron 15 días. ¿Qué significa esos 15 días? Son 15 días en que yo tengo que financiar el negocio de otra manera porque el cliente, o sea, el dinero del cliente no ha llegado. ¿De acuerdo? Si yo en esos 15 días tengo que pagar nómina, por ejemplo, tengo que poner la plata yo porque el cliente todavía no me ha pagado. ¿Sí me sigue? Ese es el tema. Entonces, eso hay que estimarlo también en las proyecciones, porque eso impacta los números, lógicamente. Eso impacta la rentabilidad, eso impacta el flujo de efectivo. Siguiente caso, para ilustrar esto. Imagínense que entonces el proveedor no me financia, pero yo sí financio al cliente. Es decir, el proveedor me entrega y yo pago. Y el dinero se va. Pasa 15 días el inventario, el cliente compra, pero como yo lo financio, vamos a suponer que lo financio 10 días, yo tengo ahora 10 días de cuentas por cobrar. Esa es la rotación de las cuentas por cobrar. Y el cliente entonces me compra y me paga en 10 días. ¿Ok? Si eso es así, si eso es así, ¿cuántos días pasa el efectivo en la calle? 25 días, que son estos 15 más 10. Es decir, aquí se fue el dinero y aquí volvió. Eso es más tiempo. Por lo tanto, necesito una inversión en capital de trabajo mayor. Recuerden cuando dijimos al principio que el capital de trabajo incluía lo que tengo en el efectivo en las cuentas bancarias. Bueno, yo tengo que tener más dinero, porque quiere decir que si en esos 25 días yo tengo que pagar cosas, ¿cómo los pago? Alguien tiene que financiarlo, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Siguiente caso. Si me financia el proveedor y yo sí financio al cliente. Supongamos que el proveedor me entrega. Fíjense que aquí se relaja un poco el estrés sobre la caja, sobre el efectivo. El proveedor me entrega y yo no le pago porque él me está financiando.
Pasa 15 días y el cliente me compra. Como yo lo financio, no me paga tampoco. Y supongamos que el proveedor a mí me dio 20 días para pagarle. Es decir, que en el día 20 le pago. Desde que me entregó hasta el día 20, le pago. Y supongamos que yo le doy 10 días, como ya dijimos, al cliente. Es decir, que 10 días después que compró, me paga. Entonces, fíjense que los días que está el efectivo en la calle se redujeron. Los días del efectivo se redujeron a 5 días. Es decir, aquí se fue y aquí volvió y solo pasaron 5 días. Esta situación es de menor estrés sobre el flujo efectivo del proyecto, del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí necesito menos dinero que tenerlo estacionado en la cuenta bancaria, porque aquí el proveedor me está también financiando. O sea, me está ayudando a aguantar el tiempo, ¿no? A aguantar, pues, para que llegue el cliente y pague. Y este caso es como, digamos, como el ideal, pues, ¿no? Si me financia el proveedor, pero yo no financio al cliente. Ah, bueno, este es el menos estresante para la caja, el más holgado. Porque el proveedor me entrega, yo no le pago, pasan 15 días de inventario, el cliente compra y sí me paga, porque yo no lo financio, paga. Entonces fíjense que si al día 20, que yo tengo 20 días para pagar mis cuentas por pagar, es que yo le pago al proveedor, le estoy pagando con el dinero del cliente. Es decir, es que estoy jugando con el tiempo que me está dando el proveedor me está financiando, e incluso aquí queda como en menos 5. ¿Ves? Porque yo cobré antes de tener que pagar. Este es el típico caso de las tiendas por departamento, los supermercados, etc. Típico caso en la academia que se estudia, tiendas por departamento, supermercados, etc. Es decir, los proveedores financian y al cliente tú le cobras de contado. Y si yo pudiera cobrar anticipadamente al cliente, antes de entregar la mercancía, pues más holgado todavía, ¿no? Más holgado para la caja. Aquí, como se trabaja con el dinero del proveedor, no estás necesitando tener, digamos, tanto en capital de trabajo estacionado, bueno, porque el proveedor te está financiando de manera pues más conveniente. Eso es para ilustrar, digamos, en distintos casos el flujo del efectivo como un circuito entre, fíjense que si yo sumo días de inventario más los días de cuentas por pagar, y le quito los días de cuentas por cobrar, tengo tengo la rotación del efectivo. Entonces, si lo queremos ver como una ecuacióncita, creo que lo puse al inicio, pero creo que no está muy bien. Bueno, lo voy a volver a poner aquí. Perdón. Sería, si queremos calcular esta rotación del efectivo, esa rotación del efectivo sería días de inventario, 15, más los días, esta es rotación del inventario, más la rotación de las cuentas por cobrar, por los días de cuentas por cobrar, que en este caso es 0, y le quitamos la rotación o los días de cuentas por pagar. Y me da entonces los días de rotación del efectivo. Rotación del efectivo. 15 más 0 en este ejemplo, menos 20 te dan los menos 5. Pero como ya vimos en los casos anteriores, si yo, por ejemplo, le pongo de 10 días las cuentas por cobrar, 15 más 10, 25, menos 25, y así va.
¿Okay? En la medida que esa rotación del efectivo es mayor, o sea, más plazo, pues necesito mayor inversión en capital de trabajo para aguantar, digamos, hasta que el cliente pague. Eso es importante, como ya dijimos, para el manejo del efectivo, y eso termina afectando la rentabilidad del negocio. Entonces, ya conocidos el estado de ganancia y pérdida o de resultados y el balance general, o en el orden que lo vimos, balance general y estado de resultados, ya yo puedo proyectar también, recuerden que proyectamos el estado de resultados, puedo proyectar también el flujo de caja libre. Y con ese es el que vamos a valorar el proyecto y a calcular todos los indicadores de valoración o de evaluación financiera del proyecto. Para no cortarlo, porque ya estamos sobre la hora, esto lo trabajo con más calma y también los indicadores de valoración, perdón, la clase que viene. ¿Alguna duda hasta ahora para poder despedir la clase? Profesor, ¿estos Dígame. serían también estrategias también del negocio por el tema de anticipo o de cobrar a tiempo para tener un mejor flujo de caja, ¿no? Sí, pero acuérdate que también ahí tenemos otro, digamos, límite, que es el mercado. Porque suponte que el mercado del sector donde tú te estás metiendo el cliente está acostumbrado a que le financien 10 días, por ejemplo. Okay. Tú sabes muy bien que para ti, a ti te convendría cobrarle, digamos, de contado. Te convendría porque te conviene financieramente para la caja, para el flujo de caja. Entonces tú no puedes llegar y, digamos, imponerle porque tú sabes que matemáticamente te funciona, y es mejor para ti. Eso es una negociación también. Entonces tú no puedes imponerle al cliente, bueno, a mí me paga de contado, porque si él sabe que tiene una alternativa que para él sea más holgada, de a lo mejor 10 días, bueno, va a seguir con la competencia. Se supone que tú quieres agregarle valor. Entonces, estos números, tú puedes hacer también sensibilidad a eso. Es decir, tú cuando montas el modelo, puedes pues cambiar esas rotaciones de efectivo, de inventario, de cuentas por cobrar y pagar, y ves cómo va variando el valor del proyecto, cómo agrega, cómo resta valor. Eso lo puedes tener como análisis de escenarios, ¿no? Para saber tus rangos de negociación, pero sabes muy bien que cada día que tú puedas adelantar la cobranza te favorece y cada día que postergas te va perjudicando la caja. Pero sabes que hay tienes como tus rangos para negociar, pero sabes muy bien que también hay unos bordes, es decir, que tú estás entrando en un mercado competido y que hay como, digamos, el cliente tiene como unas alternativas, entonces tú no puedes como imponer lo que a ti te convendría, sino que es una negociación. Entonces muchas veces vale la pena es tomar la información del mercado y ver cómo eso impacta ese escenario, digamos, primer escenario base, cómo está trabajando el mercado, está trabajando de esta manera, ok, pongo eso en mi modelo y veo cuánto es eso, cuánto impacta el valor. Y después empiezo a hacerle sensibilidad como para saber, bueno, hasta dónde yo puedo ceder en esa negociación y hasta dónde, digamos, me convendría, ojo, no solamente tu negociación con el cliente, sino también tu negociación con el proveedor. Pues tú sabes que en la medida que el proveedor te da un día más, entonces te aligera la caja. Y si te adelanta un día, te pone más estresada la caja. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, muchachos, entonces nada, pues, cuando apenas esté el video listo, se los envío. Y podemos dar la clase hasta acá. Que tengan un feliz fin de semana. Y seguimos en contacto por todos los medios. Vale, gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias a ustedes. Saludos. Padrola, Sí. detengo la grabación. Saludos. Feliz fin de semana. Gracias.